En un mundo donde la distracción es la norma y la fragilidad mental acecha, ¿te atreverías a mirar hacia atrás a una civilización forjada en el fuego de la disciplina y la voluntad indomable? Hablamos de Esparta, no solo como guerreros, sino como el epítome de una filosofía de vida que priorizaba la fortaleza interna. Sus legados guardan las claves para una resiliencia que creíamos perdida, un dominio propio que puede transformar radicalmente tu existencia. Este no es un llamado a las armas físicas, sino a un despertar de la mente. La imagen popular de Esparta evoca escudos y batallas, pero su verdadero poder residía en una mente entrenada para la adversidad. No eran solo fuertes, eran inquebrantables. Su sistema educativo, la Agogé, no forjaba músculos, sino el carácter, la templanza y una autodisciplina que les permitía enfrentar cualquier desafío. En la vorágine de la vida moderna, la mentalidad espartana ofrece un faro. Es una invitación a trascender la complacencia, a cultivar una dureza interna que te permita navegar las tormentas con calma, transformando obstáculos en oportunidades. Este viaje no te convertirá en guerrero de armadura, sino en maestro de tu propio universo interior. Aprenderás a dominar tus impulsos, a silenciar el ruido de la duda y a forjar una voluntad inquebrantable. La resiliencia que adquirirás te permitirá levantarte más fuerte después de cada caída. Ver la adversidad no como un fin, sino como prueba de tu espíritu. Desarrollarás una claridad mental que te guiará a través de la confusión, un enfoque láser en tus objetivos y una capacidad de ejecución que pocos poseen. Olvídate de la noción superficial de la fuerza bruta. La verdadera fortaleza espartana era una sinfonía de coraje, honor, lógica y una adhesión inquebrantable a un propósito superior. Era la capacidad de mantener la calma bajo presión extrema, de tomar decisiones racionales cuando el pánico se apoderaba de otros, y de permanecer fiel a tus principios. Este no es un camino hacia la agresión, sino a la maestría emocional, la autoconciencia profunda y la eliminación de debilidades autoimpuestas. Es la construcción de un castillo mental donde tu voluntad es soberana e impenetrable. En lo largo de este viaje desentrañaremos las tácticas mentales, las filosofías estoicas y las prácticas de disciplina que permitieron a los espartanos forjar una mente de acero. Te equiparemos con herramientas tangibles para aplicar estos principios en tu vida diaria, desde la gestión del estrés y la toma de decisiones bajo presión, hasta el establecimiento de metas ambiciosas y una ética de trabajo implacable. Prepárate para un despertar, un renacimiento de tu fuerza interior. Estás a punto de embarcarte en el camino para convertirte en la versión moderna de un espartano, un guerrero de la mente, listo para conquistar tu mundo. La noción popular de Esparta a menudo evoca imágenes de guerreros musculosos, un batallón invencible forjado en el yunque de la batalla. Pero esta visión, aunque parcialmente correcta, es peligrosamente superficial. Para desenterrar la verdadera esencia de la disciplina espartana y aplicarla a nuestra vida moderna, debemos trascender la mera exhibición de fuerza bruta. La fortaleza espartana no residía únicamente en la potencia de sus lanzas, sino en una arquitectura interna, un entramado complejo de principios que moldeaba cada faceta de su existencia desde el campo de batalla hasta la vida cotidiana, un testamento a la primacía de la mente sobre el instinto. La sociedad espartana era un experimento social sin parangón, diseñado meticulosamente para cultivar ciudadanos de resiliencia inquebrantable. Su sistema, la Agogé, no era un simple campo de entrenamiento militar, era una forja de almas, un proceso educativo integral que comenzaba en la infancia. La destreza física era solo una pieza del rompecabezas.
Se esperaba que cada espartano fuera un combatiente formidable, un pensador astuto, un ciudadano leal y un líder capaz de soportar las privaciones. Obediencia, sacrificio y disciplina eran los pilares sobre los que se construía su carácter, mucho antes de empuñar una espada. Los fundamentos filosóficos de su entrenamiento se arraigaban en la arete o excelencia, no solo en la batalla, sino en la vida misma y en la eunomia, el buen orden y la adhesión a las leyes. No era fuerza bruta descontrolada, sino fuerza temperada por la razón, la moderación y un profundo sentido del deber. La verdadera victoria para un espartano no era solo derrotar al enemigo, sino conquistarse a sí mismo, dominar sus miedos e impulsos. Este autocontrol era la piedra angular de su invencibilidad, una fortaleza interna que les permitía enfrentar cualquier adversidad con calma y determinación inquebrantable. Desde que un niño espartano era separado de su familia a los 7 años, su educación se centraba en forjar una mente y espíritu indomables. Se les enseñaba a hablar con concisión, lacónica, a pensar críticamente bajo presión, a soportar dolor y hambre sin quejarse, y a valorar la comunidad por encima del individuo. La resistencia física era un medio, el objetivo era desarrollar una voluntad de hierro, una capacidad de sufrimiento y una lealtad inquebrantable. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, impulsada por un sentido de honor. Esta formación mental y moral era la verdadera armadura espartana. Así, los mitos de Esparta como una simple máquina de guerra se desvanecen ante la complejidad de su verdadera disciplina. No eran bárbaros sin intelecto, ni guerreros que solo conocían la violencia. Eran el resultado de un sistema que entendía que la fuerza reside en la coherencia interna, en el control de las propias emociones y la dedicación a un ideal superior. Su poder no estaba en la brutalidad, sino en una estoica autodisciplina, una mente entrenada para la adversidad y un espíritu inquebrantable. Es esta profunda comprensión de la fortaleza, más allá del músculo y la espada, la que nos interesa explorar para transformar nuestra vida. El agoge espartano, ese crisol de carácter, forjaba mentes inquebrantables, capaces de navegar la adversidad con una serenidad casi sobrenatural. Esta disciplina no era un fin en sí misma, sino un medio para cultivar una forma de vida, una filosofía práctica que resonaría siglos después. La resistencia al dolor, la frugalidad y el dominio de las pasiones no eran solo exigencias militares, eran pilares de una existencia donde el autocontrol reinaba supremo, elevando al individuo por encima de las vicisitudes del destino, hallando fuerza en su voluntad. Aquí yace el primer eco de una sabiduría atemporal. Es en esta búsqueda de la virtud y la imperturbabilidad donde los ecos de Esparta se encuentran con la filosofía estoica. Los estoicos, como Zenón, Epicteto y Marco Aurelio, predicaban que la verdadera felicidad no reside en posesiones externas, sino en la virtud, en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. ¿No es esto, acaso, un reflejo directo del ideal espartano de arete, la excelencia, el cumplimiento del deber por encima del deseo personal? Ambos sistemas, separados por geografía y tiempo, convergían en la premisa de que el control sobre uno mismo es el único que realmente importa, la única fuente de verdadera libertad. La resistencia inquebrantable frente a la adversidad, la indiferencia ante el dolor físico y la fortaleza mental ante la pérdida eran virtudes cardinales para el espartano y el estoico. Donde el espartano era entrenado para soportar el frío, el hambre y el castigo, el estoico cultivaba la apatheia, no como ausencia de emoción, sino como liberación de pasiones destructivas, de angustia y miedo irracional. Ambos entendían que la vida es incierta
y que el sufrimiento es inevitable. La diferencia radicaba en la respuesta, una forjada en el campo de batalla, la otra en la razón filosófica, pero con un resultado idéntico, una mente imperturbable. La distinción estoica entre lo que está en nuestro control y lo que no, nuestras acciones, juicios y actitudes versus los eventos externos, resuena profundamente en la psique espartana. Los espartanos no podían controlar el número de enemigos o el resultado de una batalla, pero sí su coraje, su disciplina y su lealtad. Esta internalización del locus de control, esta comprensión de que la verdadera fortaleza emana de la esfera interna del ser, es el puente más sólido entre Esparta y la Estoa. Ambos nos enseñan a dirigir nuestra energía hacia lo que podemos moldear, aceptando con dignidad lo incontrolable, transformando la impotencia en poder personal. Así, la aparente brutalidad espartana, despojada de su superficie militarista, revela un núcleo filosófico que se alinea con las enseñanzas de los grandes maestros estoicos. No es una coincidencia histórica, sino la manifestación de verdades universales sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la buena vida. Al comprender esta profunda sinergia, desentrañamos una fórmula poderosa para la resiliencia mental moderna. Esta fusión de la disciplina espartana y la sabiduría estoica no es solo un viaje al pasado, sino una hoja de ruta para forjar una fortaleza inquebrantable en el presente, una mente capaz de prosperar en cualquier tormenta. La abnegación, esa renuncia consciente a los placeres y comodidades, fue el pilar fundamental del carácter espartano. Más que una filosofía, era una práctica diaria que forjaba la voluntad, transformando la teoría estoica de la indiferencia ante lo externo en una experiencia vivida. No era una negación nihilista, sino una profunda afirmación del control sobre las propias inclinaciones, un forjar constante del espíritu para resistir no solo al enemigo, sino también a las debilidades internas. Esta disciplina ascética comenzaba en la simplicidad radical de su existencia. Desde la cuna, la vida espartana era un ejercicio de desapego. Sus viviendas rudimentarias, ropas escasas y dieta básica, la famosa sopa negra, eran la norma. No había lujos ni excesos que ablandaran el alma. Esta austeridad no era arbitraria, sino una pedagogía deliberada. Al privarse voluntariamente de lo superfluo, aprendían a valorar lo esencial, a encontrar satisfacción en la suficiencia y a despreciar la dependencia de las comodidades externas. Cada día era una lección práctica sobre autosuficiencia y resiliencia ante la escasez, cimentando una fortaleza que trascendía lo físico. Esta filosofía se extendía al implacable entrenamiento físico y militar. Pruebas de resistencia, dolor soportado sin queja, noches a la intemperie y privación del sueño no solo endurecían el cuerpo, sino que templaban la psique. Se les enseñaba a dominar el miedo, a ignorar el sufrimiento, a mantener la compostura bajo presión. La victoria no residía en vencer al adversario, sino en conquistar las propias limitaciones, demostrando que la mente podía trascender el clamor de la carne. Cada cicatriz era un testimonio de una voluntad inquebrantable, forjada en la incomodidad. En nuestra era de gratificación instantánea y confort, la abnegación espartana resuena con urgencia. Podemos aplicar estos principios, no con sopa negra, sino abrazando pequeñas incomodidades diarias. Un baño frío, un ayuno intermitente, la desconexión digital o elegir la escalera. Estos actos de autonegación son microentrenamientos para el espíritu, desafíos que nos enseñan a resistir la facilidad, fortalecen nuestro músculo de la voluntad, preparándonos para los embates de la vida, donde la comodidad constante puede adormecer nuestra capacidad de afrontar la adversidad. La abnegación espartana,
lejos de ser una reliquia, nos ofrece una ruta directa hacia una profunda fuerza interior. Nos enseña que la verdadera libertad no reside en la ausencia de límites, sino en el dominio sobre nuestras pasiones e impulsos. Al abrazar conscientemente la incomodidad, cultivamos disciplina inquebrantable y resistencia formidable a las seducciones modernas. Forjamos un carácter capaz de enfrentar cualquier adversidad, un espíritu templado que encuentra poder en la contención y sabiduría en la autodisciplina. Este es el arte de forjar el carácter interior, transformando el desafío en fortaleza inexpugnable. Si la abnegación forjaba el acero del espíritu, ¿qué dirección le daba ese filo? Para los espartanos no era una meta, sino un telos, una razón de ser trascendente que impregnaba cada fibra de su existencia. Este propósito inquebrantable era la esencia misma de su identidad, el ancla que los mantenía firmes frente a cualquier tempestad. Era la brújula interna que nunca fallaba, la estrella polar que los orientaba en la oscuridad. Una convicción profunda, esculpida en sus leyes y en el alma, que transformaba el deber en un compromiso sagrado y la vida en una misión definida. El telos espartano se manifestaba de forma palpable: servicio incondicional a la polis, defensa de sus valores, perpetuación de su legado. Desde su nacimiento, la vida del espartano no le pertenecía, sino a la comunidad. Su entrenamiento brutal, disciplina férrea, disposición a morir, todo convergía en este único propósito. No había espacio para la indecisión. La felicidad residía en el cumplimiento del deber colectivo. Esta claridad eliminaba gran parte de la ansiedad existencial, confiriéndoles una fortaleza mental casi impenetrable, un escudo contra las dudas y tentaciones modernas. Esta claridad de propósito no era una cadena, sino una liberación. Liberación de la parálisis, de la elección, de la tiranía de opciones infinitas. Cuando uno sabe por qué lucha, por qué se sacrifica, el dolor se vuelve soportable, el miedo se atenúa y el significado emerge de la adversidad. El telos les proporcionaba un marco inquebrantable para interpretar el mundo. Siempre había un porqué mayor que lo justificaba, una causa que trascendía su vida. Esta profunda convicción actuaba como cimiento psicológico, permitiéndoles enfrentar la muerte con serenidad, la manifestación suprema de su resiliencia. Pero, ¿cómo nosotros, en la vorágine digital, con su cacofonía de deseos superficiales, discernimos nuestro propio telos? No se trata de emular la brutalidad, sino de adoptar su claridad de visión. Implica introspección profunda, despojarse de expectativas externas y distracciones efímeras para escuchar la voz interior. ¿Qué valores nos definen? ¿Qué legado deseamos? ¿Qué impacto anhelamos? Es un viaje de autodescubrimiento, a menudo incómodo, que nos obliga a confrontar prioridades y a rechazar lo que no sirve a nuestro propósito más elevado, mirando más allá de la gratificación instantánea. Una vez identificado, el desafío es el compromiso inquebrantable. Adoptar un telos moderno significa alinear nuestras acciones diarias con esa visión superior, permitiendo que actúe como filtro para nuestras decisiones. Dejará de ser una idea abstracta para convertirse en la brújula que guía cada paso, elección y renuncia. En un mundo donde la atención es la moneda más valiosa, un propósito claro nos protege de la fragmentación mental y la dispersión de energías. Nos ancla, nos da dirección y nos infunde esa misma resiliencia mental que forjó a los guerreros espartanos, el antídoto contra la deriva existencial. El propósito inquebrantable y la abnegación no eran conceptos abstractos para el espartano.
Se manifestaban en cada fibra de su ser, en cada gota de sudor derramada. Para ellos, el cuerpo no era una entidad separada de la mente, sino su principal extensión, un lienzo sobre el cual se grababa la voluntad. La disciplina física, lejos de ser un mero entrenamiento para el combate, era la fragua donde se templaba el espíritu, el laboratorio viviente donde la fortaleza mental se ponía a prueba y se perfeccionaba. Era la comprensión profunda de que un cuerpo débil albergaba una mente susceptible y que un cuerpo forjado en el yunque de la adversidad era el cimiento inexpugnable para una voluntad inquebrantable. Desde la infancia, los agogé sometían a los jóvenes espartanos a un régimen de privaciones y exigencias físicas que hoy nos parecerían brutales. El frío, el hambre, el sueño escaso y el dolor constante no eran castigos, sino herramientas pedagógicas. Cada carrera exhaustiva, cada golpe recibido, cada noche a la intemperie, no buscaba solo endurecer los músculos, sino, y más importante, calibrar la mente. Se les enseñaba a soportar, a persistir cuando el cuerpo clamaba por rendirse, a encontrar un reservorio de fuerza donde otros solo veían el límite. Era una lección incesante de que el verdadero adversario no estaba fuera, sino en la voz interna que susurraba la rendición. Esta exposición sistemática al malestar físico cultivaba una resiliencia mental extraordinaria. Cuando el cuerpo alcanzaba su punto de quiebre, la mente espartana, ya entrenada para la resistencia, aprendía a trascenderlo. Desarrollaban una capacidad asombrosa para el enfoque bajo presión, una habilidad para mantener la claridad de pensamiento incluso en medio del caos y el sufrimiento. El dolor se convertía en una señal, no en un obstáculo. La fatiga en un desafío a superar. Y cada vez que lograban empujar un poco más allá de lo que creían posible, la conexión entre su cuerpo y su voluntad se hacía más fuerte, más inquebrantable. Esta fusión entre el cuerpo como templo y la mente como acero no era solo una filosofía de entrenamiento, era una filosofía de vida. Un espartano no solo era fuerte en el campo de batalla, sino en cada aspecto de su existencia. La capacidad de soportar la incomodidad les permitía tomar decisiones racionales en momentos críticos, mantener la calma frente a la adversidad y perseverar en la consecución de sus objetivos, sin importar cuán desalentadores parecieran. Su dominio sobre el dolor físico se traducía directamente en un dominio sobre el miedo, la duda y la incertidumbre mental, convirtiéndolos en seres casi invencibles en su determinación. En nuestro mundo moderno, donde la comodidad es a menudo la meta y el dolor el enemigo a evitar, la lección espartana resuena con una pertinencia sorprendente. Desafiar nuestro cuerpo de manera sistemática, ya sea a través del ejercicio intenso, la exposición al frío, el ayuno intermitente o cualquier forma de incomodidad controlada, no es solo para mejorar nuestra salud física. Es, fundamentalmente, un entrenamiento para nuestra mente. Es la vía para forjar esa misma resistencia, ese enfoque inquebrantable y esa capacidad de superar límites que definieron al guerrero espartano, permitiéndonos construir una fortaleza interior que nos sirva en todos los desafíos de la vida. Pero la disciplina física es solo una faceta. La verdadera forja del espíritu espartano residía en el abrazo incondicional de la dureza, una filosofía que permeaba cada aspecto de la agoge. Lejos de buscar la comodidad inherente a la condición humana, los espartanos la rechazaban activamente, entendiendo que la resistencia no nace de la ausencia de dificultad, sino de la confrontación constante con ella. Era una inmersión deliberada en la escasez y la incomodidad, no como un castigo, sino como el catalizador esencial para la fortaleza. Desde su más tierna infancia, los jóvenes espartanos eran despojados de cualquier lujo.
Andaban descalzos, vestían túnicas ligeras incluso en invierno y dormían sobre juncos arrancados a mano del río Eurotas, sin más abrigo que su propia resistencia. La comida era intencionalmente escasa y simple, justo lo suficiente para mantenerlos vivos y funcionales, pero nunca para satisfacerlos plenamente. El hambre y el frío no eran meras privaciones, sino maestros implacables que les enseñaban a valorar cada recurso y a forjar una voluntad inquebrantable frente a la adversidad. Esta brutalidad calculada no era un acto de sadismo, sino una ingeniería social y psicológica de la más alta sofisticación. Al exponer a sus futuros guerreros a la privación y al dolor físico de forma sistemática, la Agogé buscaba inmunizarlos contra el miedo y la fragilidad. Querían que el campo de batalla, con sus horrores y privaciones, no fuera más que una extensión de su vida diaria, un entorno al que ya estaban aclimatados. La incomodidad se convertía en su estado natural y la escasez en una oportunidad para la inventiva y la autosuficiencia. ¿Cómo podemos traducir estas lecciones de la Agogé, aparentemente tan distantes y extremas, a nuestra vida moderna? No se trata de volver a dormir sobre juncos, pero sí de buscar la incomodidad voluntaria, desafiarse con una ducha fría, practicar el ayuno intermitente, optar por el minimalismo en un mundo de consumo excesivo o simplemente elegir la escalera en lugar del ascensor. Son pequeñas fricciones diarias que nos entrenan para resistir la atracción de la gratificación instantánea y nos recuerdan que somos más capaces de lo que creemos. Abrazar la dureza hoy significa salir de nuestra burbuja de confort, buscar activamente desafíos que nos estiren y aprender a estar a gusto con el no estar a gusto. Es un recordatorio de que la resiliencia no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de prosperar a pesar de ellos. Al practicar la austeridad voluntaria y la exposición controlada a la dificultad, no solo construimos un escudo mental contra el estrés y la adversidad, sino que también cultivamos una profunda gratitud por lo que tenemos y descubrimos una fuente inagotable de fortaleza interior. La Agogé, con su brutal pedagogía, no solo esculpía cuerpos de acero, sino que forjaba almas inquebrantables. Esta resiliencia espartana trascendía la capacidad de soportar el dolor físico. Era una fortaleza psicológica profunda, una armadura mental construida desde la infancia. No se trataba de evitar la adversidad, sino de internalizarla, de comprender que cada desafío era una prueba, una oportunidad para reafirmar su propósito e identidad. La derrota no era un fin, sino un catalizador, un maestro severo que pulía su voluntad de hierro, preparándolos para lo que vendría. El ejemplo más resonante de esta resiliencia se manifestó en las Termópilas, donde una fuerza espartana insignificante se enfrentó a un imperio colosal. No era una batalla que pudieran ganar en términos convencionales, y lo sabían. Su decisión de resistir hasta el último hombre no fue un acto de desesperación, sino de desafío calculado, un compromiso inquebrantable con su código de honor y la defensa de su patria. La conciencia de una muerte inminente no paralizó su voluntad. Al contrario, la agudizó, transformando el sacrificio en un acto supremo de valentía y lealtad. Más allá de los campos de batalla, la sociedad espartana enfrentó y superó pérdidas masivas y reveses internos con estoica determinación. Después de Termópilas y en otras campañas con bajas severas, no se permitía el luto público excesivo. La tristeza individual se subordinaba al bienestar colectivo y la continuidad del Estado. Cada caída era vista como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de redoblar esfuerzos, entrenar más duro, proteger con ahínco lo que quedaba. El dolor se canalizaba, no en desesperación, sino en renovada y feroz resolución.
Su enfoque psicológico ante los contratiempos era radicalmente diferente al de otras culturas. La muerte en combate no era temida, sino abrazada como el destino más noble para un ciudadano espartano. Esta aceptación de la mortalidad eliminaba las mayores fuentes de miedo y ansiedad que afligen a la humanidad. Para ellos, el honor y la gloria residían en el cumplimiento del deber, sin importar el costo personal. Esta mentalidad forjó una capacidad asombrosa para transformar la adversidad, la derrota e incluso la aniquilación en oportunidades para un legado imperecedero de coraje y virtud. Así, la forja de la resiliencia espartana nos ofrece lecciones atemporales. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de cultivar una disposición mental que vea los obstáculos no como barreras insuperables, sino como peldaños para el crecimiento personal y colectivo. Es la capacidad de levantarse una y otra vez, de aprender de cada tropiezo, de mantener el propósito firme, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Su espíritu inquebrantable, nacido de la disciplina y la filosofía, nos enseña que la verdadera fuerza no reside en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar a través de ellas, emergiendo más fuertes y sabios. El etos espartano, forjado en la agogé y templado por la adversidad, dictaba no solo cómo luchar o vivir, sino también cómo hablar. Más allá de la imagen de guerreros estoicos, la práctica del habla lacónica revelaba una disciplina mental y emocional profunda, un control interno tan riguroso como su entrenamiento físico. No era simplemente ser conciso, sino una manifestación externa de un proceso interno deliberado. Cada palabra era pesada, cada frase una flecha lanzada con precisión quirúrgica, y cada silencio una declaración de poder y autocontrol. Un lenguaje esculpido por la necesidad, la estrategia y una comprensión intrínseca del valor de la mesura. Esta brevedad no nacía de la rudeza, sino de una profunda convicción. Las palabras en exceso diluyen el pensamiento y exponen la vulnerabilidad emocional. Para un espartano, el torrente verbal impulsivo era una debilidad, una puerta abierta a la manipulación. La verdadera fuerza residía en contener la respuesta inmediata, filtrando la emoción cruda a través del tamiz de la razón y la estrategia. El silencio se convertía en un escudo, la palabra precisa en una espada. Era un ejercicio constante de dominio sobre las pasiones, una escuela de estoicismo aplicada a la comunicación diaria. Cultivar el pensamiento deliberado antes de hablar o actuar era la esencia de este arte. No se trataba de reprimir el sentir, sino de gestionarlo, permitiendo que la mente procesara la información, evaluara las consecuencias y formulase una respuesta no solo veraz, sino efectiva. En un mundo donde la rapidez de la reacción a menudo se confunde con la inteligencia, la lección espartana nos invita a una pausa, a una reflexión consciente. Nos enseña que la prisa en la palabra puede revelar más inmadurez emocional que agilidad mental, y que la verdadera sabiduría reside en seleccionar el momento y la forma adecuados para expresarnos. ¿Cómo integrar esta antigua sabiduría en la vorágine de la vida moderna? La clave radica en la práctica consciente del silencio del guerrero. Antes de responder a un correo electrónico cargado de emociones, de reaccionar a un comentario provocador o de tomar una decisión impulsiva, detente. Respira. Considera el impacto de tus palabras y acciones. Pregúntate, ¿es esto necesario? ¿Es verdad? ¿Es constructivo? Esta pausa deliberada no es señal de indecisión, sino de fortaleza, un acto de soberanía sobre tus propios impulsos. Es un entrenamiento para la mente, una agogé interna que forja la claridad y la compostura en medio del caos. El dominio de la expresión lacónica no solo mejora nuestras interacciones, sino que transforma nuestra relación con nosotros mismos.
Al aprender a regular nuestras respuestas verbales, cultivamos un mayor control sobre nuestras emociones internas. La claridad mental se agudiza, la toma de decisiones se vuelve más certera y la autoridad personal se proyecta de forma natural, sin necesidad de grandilocuencia. El espartano silencioso no era un hombre sin voz, sino uno cuya voz, cuando resonaba, llevaba el peso de la deliberación y la verdad. Un testimonio viviente del poder inmenso que reside en la mesura y el dominio de uno mismo. En el eco de los siglos, donde la arena de Esparta susurraba historias de hierro y voluntad inquebrantable, yace un secreto, no de escudos y lanzas, sino de una fortaleza más profunda, una verdad velada por el tiempo, una que cada guerrero, cada alma que busca la verdadera soberanía, debe erigir dentro de sí mismo. Hablamos de la ciudadela interior, tu baluarte inexpugnable contra las mareas del destino y la fragilidad humana. Imagina las imponentes defensas de la Lacedemonia, no construidas con piedra, sino forjadas en el crisol de la disciplina, la resiliencia y una autoconciencia brutal. Los espartanos comprendieron que la verdadera victoria no se ganaba solo en el campo de batalla externo, contra un enemigo visible, sino en el dominio absoluto del espíritu frente a las adversidades internas y externas. Su legendaria resistencia no era meramente física, era la manifestación de un núcleo interno, forjado con la misma tenacidad que sus armas, capaz de transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo se erige este santuario invulnerable? Su cimiento son tus valores inquebrantables, tus principios cardinales, aquellos que, como las leyes de Licurgo, no se doblan ni se quiebran ante la tempestad más feroz. La honestidad, la justicia, la valentía, la sabiduría. Estos son los pilares que sostienen tu estructura, inamovibles ante la corrosión de la duda, la seducción de lo fácil o la presión de las masas. Sus muros se levantan con la autoconciencia más profunda. Conocer tus límites y tus fortalezas, tus pasiones más oscuras y tus miedos más arraigados. Es observar sin juicio el torbellino de tus emociones, como un centinela en la torre más alta, discerniendo la amenaza real del mero espejismo. La disciplina es el mortero que une cada piedra, el entrenamiento constante del alma para elegir la virtud sobre el impulso, la razón sobre la pasión desenfrenada. Es el silencio del guerrero, la regulación emocional lacónica que ante la provocación o la pérdida elige la calma serena, no por falta de sentimiento, sino por un dominio absoluto de éste, transformando la agitación en una fuerza silenciosa. Esta fortaleza no es una prisión, sino un refugio sagrado, un santuario donde el caos del mundo exterior, las opiniones volátiles, las adversidades implacables, las derrotas y pérdidas inevitables, no puede penetrar ni perturbar tu esencia. Es el lugar donde la agitación interna, la ansiedad, la ira, el arrepentimiento, el miedo, se disuelve ante la luz de tu verdad inmutable y tu propósito claro. Aquí, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un espíritu indomable, forjado en la adversidad. Tu ciudadela interior es tu soberanía última, un espacio sagrado donde eres el único monarca, donde tus decisiones emanan de una voluntad pura y no de la coacción externa o la debilidad interna. Es el último bastión contra la tiranía del destino y la fragilidad de la condición humana. Comienza hoy mismo la construcción de tu propia ciudadela. Cada elección consciente, cada acto de virtud, cada momento de introspección es una piedra más en sus muros inexpugnables. Forja tu espíritu en el fuego de la disciplina y descubre la inexpugnable fortaleza que siempre ha esperado ser construida dentro de ti. El camino es arduo, sí, un viaje de autoconquista, pero la recompensa es la libertad absoluta y una paz que nada ni nadie
podrá arrebatarte jamás. El concepto de una ciudadela interior inexpugnable, forjada en disciplina y autoconciencia, nos protege de las tormentas emocionales, pero esa fortaleza se halla hoy bajo asedio, la avalancha constante de información, estímulos y demandas superficiales. Vivimos en un mar de distracciones, una corriente implacable que arrastra nuestra atención, fragmenta nuestro propósito y nos impide anclar nuestra energía. Este torbellino digital es la mayor batalla del guerrero moderno, la lucha por el foco. Los espartanos, en su tiempo, no enfrentaron notificaciones, pero comprendieron la esencia de la distracción. Su vida, desde la agogé, era una lección en la eliminación de lo superfluo para concentrarse en lo esencial. Cada entrenamiento, ritual, palabra lacónica, canalizaba la energía hacia un propósito singular: la defensa de la polis, la excelencia en combate. No había espacio para la divagación mental. Cada fibra de su ser se orientaba a un objetivo inquebrantable, una lección para nuestra era fragmentada. Para navegar este mar de ruido, la primera estrategia es identificar y minimizar las fuentes de distracción externa. Esto implica una auditoría honesta de nuestros hábitos digitales. ¿Qué consumimos? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué valor aporta a nuestro propósito? Implica establecer fronteras claras con la tecnología, crear santuarios de silencio y momentos de desconexión. Es un acto de rebeldía en un mundo que clama por nuestra atención. Una elección consciente de reclamar la soberanía sobre nuestro tiempo y mente, aplicando un laconismo digital para lo esencial. Pero el foco del guerrero va más allá de la supresión de estímulos. Es una disciplina activa de canalización de energía. Implica la elección consciente de un propósito dominante, un objetivo que resuene con los valores de nuestra ciudadela interior. Una vez identificado, cada acción y decisión alimenta ese propósito. Se trata de cultivar la capacidad de sumergirse por completo en una tarea, practicar la atención plena, resistir la multitarea superficial en favor de la inmersión profunda y singular. Este enfoque intenso no es restricción, sino liberación de la tiranía de lo trivial. Al dominar el arte del foco, no solo aumentamos nuestra productividad, sino que transformamos nuestra experiencia de vida. La energía que antes se dispersaba en 1000 direcciones, ahora se concentra como un rayo láser, abriendo caminos hacia la maestría y la realización. La mente se aclara, las decisiones se vuelven más nítidas y la sensación de propósito se profundiza. En un mundo que nos empuja a la dispersión, el guerrero moderno, que cultiva un foco inquebrantable, no solo conquista objetivos, sino que recupera el control de su narrativa, forjando un legado de intención y significado. La búsqueda incesante de un enfoque inquebrantable como el del guerrero espartano nos lleva inevitablemente a confrontar el torbellino más insidioso de la mente moderna: la ansiedad. Este mal contemporáneo no es una debilidad, sino una reacción natural a la abrumadora complejidad del mundo, a la avalancha de información y a la constante presión por el rendimiento. Nos encontramos a menudo atrapados en una red de preocupaciones, muchas de las cuales escapan por completo a nuestro dominio, drenando nuestra energía y nublando nuestra capacidad de acción. Pero, ¿y si existiera una brújula milenaria, forjada en la mente de filósofos y endurecida en los campos de batalla, capaz de guiarnos a través de esta neblina? Aquí es donde la sabiduría estoica, en su esencia más pura, ofrece una herramienta de valor incalculable: la dicotomía del control. Epicteto, el esclavo convertido en filósofo, lo articuló con una claridad brutal. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras aversiones. En resumen,
todo lo que es de nuestra propia acción. Fuera de nuestro control están nuestro cuerpo, nuestra propiedad, nuestra reputación, el curso de los acontecimientos externos. Comprender y aplicar esta distinción no es una mera acrobacia intelectual, sino la clave para liberar una inmensa carga psicológica, un mapa para navegar la tormenta de la incertidumbre. Los espartanos, aunque no redactaron tratados filosóficos sobre la dicotomía del control, la vivieron con una pragmática ferocidad. Su enfoque no era teorizar sobre lo que podían o no controlar, sino encarnarlo en cada aspecto de su existencia. No podían controlar la fuerza del enemigo, el terreno de la batalla o la voluntad de los dioses, pero sí podían controlar su propia disciplina, su entrenamiento incansable, su valentía inquebrantable y su lealtad al polis. Su vida era un ejercicio constante de maximizar lo que estaba en sus manos y aceptar con estoicismo lo inevitable, transformando la aceptación en una forma de poder, una inquebrantable resiliencia. En la era actual, esta distinción se vuelve más crítica que nunca. Pensemos en las preocupaciones sobre la economía global, el cambio climático, las decisiones políticas ajenas o incluso la opinión de otros sobre nosotros en las redes sociales. Estas son fuerzas masivas, en gran parte fuera de nuestro control directo. Intentar dominarlas es como intentar detener un tsunami con las manos desnudas. Sin embargo, sí podemos controlar nuestras reacciones a estas noticias, nuestra preparación para posibles impactos, nuestras propias contribuciones a soluciones locales o nuestra decisión de no permitir que la aprobación externa defina nuestro valor intrínseco. El ejercicio consiste en trazar una línea clara e inconfundible entre lo que es mío y lo que no lo es. Al abrazar esta verdad fundamental, podemos redirigir la energía que desperdiciamos en la preocupación estéril hacia la acción significativa. Dejar de lado lo incontrolable no es resignación, sino una profunda liberación, una estrategia de guerra mental que nos permite concentrar todos nuestros recursos en el frente donde realmente podemos influir. Es el camino para transformar la ansiedad paralizante en una determinación focalizada, un método para construir una paz interior que no dependa de la calma exterior. Porque, al final, la verdadera fortaleza no reside en evitar las batallas, sino en elegir con sabiduría cuáles librar y cómo prepararse para ellas, tal como lo hicieron los espartanos, guiados por una sabiduría estoica innata. Pero ¿qué sucede cuando el adversario no es un ejército enemigo ni una distracción digital, sino la propia estructura de nuestra existencia moderna? Nos hemos vuelto maestros en la erradicación del malestar, elevando la comodidad a un pedestal casi divino. Cada aspecto de nuestras vidas, desde el transporte hasta la alimentación, está diseñado para ser instantáneo, sin fricción, sin esfuerzo. Esta búsqueda implacable de la facilidad, este culto a la gratificación inmediata, se ha infiltrado en el núcleo de nuestra fortaleza mental, actuando como un corrosivo silencioso, un enemigo invisible que debilita el espíritu desde dentro. La mente humana, al igual que el cuerpo, florece bajo el desafío. Necesita resistencia para crecer, obstáculos para superarse, frustraciones para aprender la paciencia. Sin embargo, en un mundo donde un clic resuelve casi cualquier necesidad, donde el aburrimiento es un anatema a ser evitado a toda costa con un sinfín de estímulos, la capacidad de la mente para soportar, para perseverar, para resolver problemas complejos sin una solución prefabricada, se atrofia. Nos volvemos impacientes, frágiles, incapaces de enfrentar la menor incomodidad sin sentir una profunda desazón o incluso pánico. Contrastemos esta realidad con el etos espartano. Para ellos,
La vida no era una búsqueda de la comodidad, sino una forja constante de carácter. Desde la agogé, donde los niños aprendían a sobrevivir con lo mínimo, a soportar el frío, el hambre y el dolor, hasta la vida adulta, donde la disciplina y el sacrificio eran la norma, los espartanos entendían que la verdadera fuerza no radicaba en evitar las dificultades, sino en abrazarlas. No veían el desafío como un castigo, sino como una herramienta esencial para pulir el alma y el cuerpo, para asegurar que la mente permaneciera aguda y resiliente. Los costos ocultos de nuestra vida fácil son profundos y multifacéticos. Al evitar la fricción, perdemos la oportunidad de desarrollar la resiliencia. Al buscar la gratificación instantánea, erosionamos nuestra capacidad para la paciencia y la planificación a largo plazo. Al delegar el esfuerzo a la tecnología, debilitamos nuestras propias facultades de resolución de problemas y adaptabilidad. El resultado es una sociedad más ansiosa, menos conectada con un propósito profundo y, paradójicamente, menos feliz, a pesar de tener más comodidades que cualquier generación anterior. La ausencia de lucha no es la ausencia de sufrimiento. A menudo es el catalizador de un sufrimiento diferente, más insidioso y menos tangible. Por lo tanto, la lección es clara. Debemos aprender a reintroducir el desafío deliberado en nuestras vidas. No es necesario vivir como un espartano en el sentido literal, pero sí podemos adoptar su filosofía de que la incomodidad, cuando es elegida y con propósito, es una maestra invaluable. Buscar activamente situaciones que requieran esfuerzo, paciencia y resistencia mental. Posponer la gratificación. Abrazar el proceso de aprendizaje que implica la dificultad. Solo así podremos recuperar la fortaleza mental que la comodidad moderna nos ha robado, transformando nuestro enemigo invisible en una fuente de poder y crecimiento genuinos. La comodidad, ese enemigo sigiloso, nos ha envuelto en una red de gratificación instantánea. Pero la mente, como el acero, solo se forja en el fuego de la adversidad controlada. Es hora de dejar de ser meros espectadores y convertirnos en arquitectos de nuestra fortaleza. Los principios espartanos no son reliquias, sino herramientas afiladas para el presente. No se trata de vivir en barracones, sino de redefinir nuestra relación con el desafío, la disciplina y el autoconocimiento. Es una elección consciente de endurecer el espíritu en un mundo que busca ablandarlo. Nuestro día no debe ser un accidente, sino una conquista. La rutina matutina es el primer campo de batalla. Levantarse antes del sol nos otorga una ventaja psicológica, un control sobre las primeras horas que moldea el resto del día. La ducha fría, un rito de shock y voluntad, entrena la mente para enfrentar incomodidades mayores sin flaquear. El ejercicio, no por estética, sino como reafirmación de nuestra capacidad física, conecta esfuerzo y resistencia. Cada gota de sudor es un recordatorio de nuestra potencia inherente. La fortaleza mental también se construye a través de lo que permitimos entrar en nuestra mente y cuerpo. En una era de sobrecarga, la dieta de nuestra conciencia es crucial. Practicar un ayuno digital periódico permite que la mente se recalibre, que encuentre su propio silencio. El consumo consciente de alimentos, nutriendo el cuerpo con propósito, es una manifestación de autodisciplina. La búsqueda activa de conocimiento, lectura profunda y reflexión crítica fortalecen el intelecto y agudizan el juicio, habilidades vitales para cualquier guerrero. Los espartanos no evitaban el sufrimiento, lo abrazaban como un maestro. Esto se traduce en buscar activamente la incomodidad controlada. Un proyecto difícil, abrázalo. Una conversación incómoda, afróntala. Un nuevo pasatiempo desafiante, persíguelo con vigor.
Estas son oportunidades para fortalecer el músculo de la resiliencia. La gratificación instantánea nos ha condicionado a huir de la fricción, pero es precisamente ahí donde se moldea el carácter. Pequeños actos de autonegación construyen una reserva interna de voluntad invaluable cuando las tormentas golpeen. Finalmente, la fortaleza espartana era un proceso continuo de perfeccionamiento. La reflexión diaria, a través de un diario o en silencio, nos permite evaluar acciones, aprender de errores y planificar mejoras. ¿Dónde fui débil? ¿Dónde fui fuerte? ¿Cómo puedo ser mejor mañana? Esta autoevaluación honesta es el motor del crecimiento. Y al igual que los espartanos encontraban propósito en el servicio a su polis, nosotros debemos buscar un propósito que trascienda el yo. Encontrar un porqué robusto es el ancla de una mente inquebrantable. Hemos integrado principios espartanos en nuestros días, transformando lo común en un campo de pruebas. Pero la verdadera alquimia, que transmuta la intención en fortaleza mental, reside en la constancia inquebrantable. No basta con conocer el camino. La esencia radica en la disciplina diaria, en la repetición deliberada que esculpe no solo el cuerpo, sino el espíritu. En la rutina, en la aparente monotonía, se forjan los cimientos de una mente indomable, capaz de resistir las tormentas de la vida moderna. Imaginemos la rutina no como una cadena, sino como eslabones forjados con precisión, cada uno una pequeña victoria de la voluntad. Despertar antes del amanecer, dedicar tiempo a la lectura o meditación, ceñirse al ejercicio cuando el cuerpo clama por descanso, elegir lo nutritivo sobre la gratificación instantánea. No son actos aislados, son ladrillos apilados día tras día, construyendo un muro de resiliencia. La suma de estas pequeñas decisiones, repetidas con fidelidad, moldea nuestra capacidad para enfrentar desafíos mayores. Lo ordinario se convierte en un gimnasio mental implacable. Adherirnos a nuestra disciplina, a pesar del tedio, el cansancio o la voz de la facilidad, ejercita el músculo intangible de la autodisciplina. Esta repetición consciente transforma tareas mundanas en oportunidades de crecimiento. La cama tendida, la ducha fría soportada, el esfuerzo extra. Cada momento trivial es una batalla ganada en el frente interno. Demuestra ser dueños de acciones, no esclavos de impulsos. Una lección reforzada con cada amanecer. La disciplina, a diferencia de la motivación, no es un fuego que arde y se extingue. Es una corriente subterránea constante, un río que fluye sin cesar, nutriendo las raíces de nuestra voluntad. La motivación puede ser el chispeo inicial para empezar, pero es la disciplina la que nos mantiene cuando la chispa se apaga, cuando la novedad desaparece y el camino se vuelve arduo. Es el compromiso inquebrantable con el proceso, no solo con el resultado, lo que nos permite trascender límites autoimpuestos y forjar una mente que no se doblega, sino que se fortalece con la adversidad. Así, la rutina disciplinada es la herramienta más potente para forjar una fuerza mental duradera. No es una prisión, sino una estructura que nos libera de las fluctuaciones del ánimo y las distracciones externas. Al abrazar la constancia, al comprometernos con pequeños actos de autodisciplina cada día, construimos un santuario interno inexpugnable. Cultivamos una mente que no solo sobrevive, sino que prospera bajo presión. Entiende que el verdadero poder no reside en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad inquebrantable de enfrentarlos día tras día, con resolución silenciosa y firme. Mientras la disciplina individual forjaba el espíritu espartano, una fuerza aún más profunda cimentaba su sociedad, la fraternidad del escudo. No era solo un concepto militar, sino el tejido de su existencia. Desde la cuna, cada espartano era parte de un colectivo, una hermandad donde el destino de uno estaba ligado al de todos.
Los syssitia, comidas comunales, eran laboratorios de lealtad, tejiendo lazos que trascendían la amistad. Forjaban una unidad vital, una red de seguridad y exigencia mutua. Esta cohesión era la verdadera armadura de Esparta, impenetrable no por el metal, sino por el espíritu compartido. Esta fraternidad llevaba implícita una rendición de cuentas inquebrantable. En Esparta no había lugar para la mediocridad. La falla de uno era la debilidad de todos. Cada guerrero sabía que sus hermanos dependían de su fortaleza, habilidad y coraje. La presión no era para complacer, sino para superar, para ser digno del escudo y la vida de sus compañeros. Si un espartano flaqueaba, no era abandonado, sino desafiado y apoyado para levantarse, redescubriendo su potencial. La comunidad entendía que el crecimiento individual alimentaba la fortaleza colectiva, un ciclo virtuoso de exigencia y soporte. ¿Cómo podemos nosotros, en la fragmentación moderna, recrear esa fraternidad del escudo? La respuesta comienza con la elección consciente. En un entorno de conexiones superficiales, busquemos a quienes nos desafían, no solo nos celebran. No es un club social, sino un círculo de individuos afines que comparten valores, persiguen la excelencia y están dispuestos a ser honestos y leales. Rodearse de arquitectos de carácter, no de espectadores. Un compromiso mutuo de crecimiento y empuje, para ser el espejo que refleja grandezas y mejoras, elevándonos colectivamente. Los beneficios de forjar tal comunidad son inmensurables. En momentos de duda o cuando la voluntad flaquea, la fraternidad ofrece el ancla. Son las voces que recuerdan nuestro propósito, dando perspectiva más allá del obstáculo. También las manos que nos empujan cuando nos conformamos, exigiendo más de lo que creemos poder dar. Esta dinámica de apoyo y desafío es el catalizador para una transformación profunda. Nos obliga a confrontar debilidades, celebrar triunfos con humildad y entender que la verdadera fortaleza reside en la interdependencia consciente, no en la independencia aislada. Así, la lección espartana de la fraternidad del escudo trasciende los campos de batalla y se incrusta en nuestra búsqueda de maestría personal. Nos invita a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿quiénes son mis hermanos de escudo? ¿A quiénes les rindo cuentas? ¿Y quiénes me empujan a ser mi mejor versión? Forjar esta comunidad no es pasivo. Es una misión activa que requiere discernimiento, vulnerabilidad y compromiso inquebrantable. Al hacerlo, honramos el legado espartano y construimos un baluarte de resiliencia y propósito, un escudo colectivo que nos protege e impulsa hacia la superación constante. Aún con el escudo de la fraternidad y el eco de voces que nos respaldan, existe un umbral que cada individuo debe cruzar en solitario, el abismo de lo desconocido. La vida es una sucesión ininterrumpida de incertidumbres, un tapiz tejido con hilos de lo predecible y lo inescrutable. Por más que nos preparemos, cultivemos rutinas férreas y nos apoyemos en nuestra comunidad, siempre llegará el momento en que el camino se disuelva en la niebla. La única guía será la fortaleza del espíritu. Aquí, la verdadera prueba de resiliencia se manifiesta, no en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Los espartanos, maestros en la forja del carácter y la disciplina, entendían esta verdad. Su entrenamiento no solo los preparaba para el combate físico, sino para la guerra psicológica contra la incertidumbre. No se les enseñaba a evitar el peligro, sino a aceptar la volatilidad de la existencia. Internalizaron que la única constante es el cambio. El miedo a lo que vendrá es a menudo más paralizante que la realidad misma. Esta aceptación, un eco del estoicismo,
les permitía mantener la compostura cuando otros se desmoronaban, transformando la ansiedad en oportunidad para el temple. El miedo a lo desconocido es una de las emociones más primarias y corrosivas. Nuestra mente, en su afán de protegernos, tiende a llenar los vacíos de información con los peores escenarios, creando monstruos donde quizás solo haya sombras. La estrategia espartana era confrontar esas sombras directamente, mediante la exposición constante al rigor, escasez, dolor y amenaza inminente, desensibilizaban su espíritu. No buscaban eliminar el miedo, una quimera, sino aprender a funcionar con él, a reconocerlo como una señal, no como un amo. La incertidumbre se convertía en un campo de entrenamiento mental. ¿Cómo podemos, en la era moderna, emular este coraje espartano frente a la incertidumbre? La respuesta reside en la construcción deliberada de nuestra fortaleza mental. No podemos evitar que lo inesperado nos golpee, pero sí elegir cómo responder. Esto implica cultivar una mente que no se aferre a la ilusión del control, sino que abrace la adaptabilidad. Pequeños actos de valentía diaria, como tomar decisiones difíciles, salir de nuestra zona de confort o practicar la incomodidad voluntaria, duchas frías, ayuno, nos preparan para desafíos mayores. Estas prácticas forjan una resiliencia interna, fortalecida con cada confrontación. En última instancia, enfrentar el abismo de la incertidumbre con coraje espartano no significa ser imprudente o ignorar riesgos. Significa desarrollar la capacidad de mirar hacia el futuro incierto con calma fundamentada, sabiendo que poseemos recursos internos para adaptarnos y perseverar. Es la aceptación de que la vida no es un sendero recto y predecible, sino un viaje de giros inesperados. La verdadera libertad no está en controlar el destino, sino nuestra reacción ante él. Al cultivar esta fortaleza mental, transformamos el miedo a lo desconocido en una fuente de crecimiento, una oportunidad para revelar el guerrero estoico que reside en nosotros. Hemos explorado las bases, la mentalidad, el entrenamiento, la comunidad, el coraje. Pero la verdadera transformación, que trasciende modas e inspiración fugaz, reside en la integración profunda. No es adoptar prácticas espartanas como un disfraz temporal, ni buscar motivación en picos emocionales que se desvanecen. La promesa de esta filosofía no es una solución rápida, sino una reestructuración fundamental del ser, una forja del espíritu que exige dedicación inquebrantable. Es el paso del hacer espartano al ser espartano, una alquimia del carácter que redefine nuestra existencia. La arete, la excelencia espartana, nunca fue un destino, sino un viaje perpetuo, una búsqueda incansable de mejora en cada faceta de la vida. Esta mentalidad de progreso continuo, de afilar la espada del alma cada día, es el pulso de una vida integrada. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de la disciplina en lo pequeño, la elección consciente de la virtud, la resistencia a la indulgencia, la persistencia en el aprendizaje, la resiliencia ante el fracaso. Cada amanecer ofrece una oportunidad para pulir una arista, fortalecer el carácter y acercarse a la versión ideal de uno mismo. Un ideal que siempre nos impulsa. Para sostener esta mejora continua, la reflexión se convierte en el espejo indispensable del alma. Los estoicos nos legaron la examinación diaria. Al anochecer, revisar acciones, juicios, pasiones. Al amanecer, preparar la mente para los desafíos. Esta introspección no es autocrítica destructiva, sino un análisis frío y objetivo, una rendición de cuentas personal. Es en este diálogo interno donde se identifican debilidades, se celebran victorias silenciosas y se refuerzan los principios que guían cada paso, consolidando la senda de la virtud con cada pregunta honesta.
La integración definitiva se manifiesta en la primacía de los principios sobre las emociones volátiles. Vivir espartanamente, vivir estoicamente, significa anclar decisiones no en el capricho o sentimientos externos, sino en la roca inamovible de la razón, el deber y la virtud. Cuando el miedo susurra cobardía, la disciplina espartana responde con coraje. Cuando la ira amenaza imprudencia, la sabiduría estoica impone la calma. Esta coherencia interna, esta alineación entre lo que pensamos, decimos y hacemos, es la verdadera armadura que nos protege de la inestabilidad del mundo, permitiéndonos navegar las tormentas con serenidad imperturbable. Así, trascender el campo de batalla significa llevar la guerra interior a una paz duradera, no por la ausencia de conflicto, sino por la maestría sobre uno mismo. Es un compromiso de por vida, mejora continua, reflexión constante y adhesión inquebrantable a los principios. No es una fase, sino la esencia de lo que somos. Es construir una fortaleza inexpugnable dentro de nuestra mente, un santuario de propósito y resiliencia que resiste los embates del tiempo y la fortuna. Esta es la verdadera herencia espartana y estoica, una vida que nos capacita para enfrentar cualquier desafío, no como meros supervivientes, sino como arquitectos de nuestro propio destino, forjando un legado de carácter. Hemos recorrido un camino extenso, desde los campos de entrenamiento espartanos hasta las profundidades de nuestra propia psique, desenterrando los principios inmutables que forjaron a los guerreros más formidables de la historia. Este viaje no ha sido una mera exploración del pasado, sino una inmersión profunda en el potencial latente dentro de cada uno de nosotros. Hemos despertado al espartano interior, esa fuerza silenciosa y resiliente que aguarda ser liberada, equipada con la disciplina estoica y el coraje inquebrantable para enfrentar los desafíos de un mundo moderno que, aunque diferente en su superficie, presenta batallas igualmente exigentes para la mente y el espíritu. Es la culminación de una promesa, la realización de que la verdadera fortaleza reside en la forja constante de nuestro carácter. La disciplina, esa palabra que a menudo evoca imágenes de restricción y privación, se ha revelado como la llave maestra hacia una libertad inigualable, la libertad de la inercia, de la indecisión, de la tiranía de los impulsos efímeros. Hemos aprendido que la verdadera autonomía no nace de la ausencia de límites, sino de la autoimposición consciente de aquellos que nos elevan. Esta disciplina, heredada de la sabiduría ancestral, no es un yugo, sino un timón que nos permite navegar las tormentas de la vida con propósito y dirección, transformando la adversidad en una oportunidad para templar el espíritu y la mente, construyendo una fortaleza interna que ninguna circunstancia externa puede derribar. Es la alquimia de la voluntad, donde el esfuerzo se convierte en esencia. Ahora, el verdadero desafío comienza. El conocimiento adquirido y las herramientas forjadas no son para ser guardadas, sino para ser empuñadas diariamente. Tu camino de autodisciplina no termina con este relato, sino que se extiende hacia el infinito. Un lienzo en blanco esperando las pinceladas de tu compromiso continuo. Cada decisión consciente, cada acto de voluntad, cada resistencia a la gratificación instantánea en favor de la recompensa a largo plazo, son los ladrillos con los que construirás tu propia leyenda. No busques la aprobación externa, sino la satisfacción interna de saber que estás viviendo alineado con tus principios más elevados, con la dignidad y la fortaleza de un verdadero guerrero. Tu marca en el mundo será el eco de tu transformación. Este es un llamado a la acción que resuena más allá de las palabras. No es suficiente haber escuchado.
es imperativo actuar. Integra estos principios en cada fibra de tu ser. Hazlos parte de tu identidad, no solo de tus hábitos. Permite que la mentalidad espartana estoica sea tu brújula en la oscuridad, tu escudo en la batalla y tu fuente inagotable de resiliencia. El compromiso continuo es el fuego que mantendrá viva la llama de tu transformación. Desafía tus límites. Abraza la incomodidad como maestra y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para forjarte, para superarte, para honrar al guerrero que has descubierto en tu interior. La complacencia es el enemigo, la mejora continua, tu aliada. Que el eco de Esparta resuene en tu vida, no como una reliquia del pasado, sino como una guía vibrante para el futuro. Que tú, espartano interior, sea tu mentor constante, recordándote la inmensa capacidad que posees para la grandeza. No eres un mero espectador de tu destino, sino su arquitecto principal. Levanta tu escudo, afila tu lanza y avanza con la certeza de que el mayor campo de batalla es tu propia mente y el triunfo más glorioso, la maestría sobre ti mismo. El legado que dejes no será solo para ti, sino para aquellos que se inspiren en tu inquebrantable espíritu. Tu leyenda personal te espera, forjada en la disciplina, el coraje y la sabiduría eterna.